Hola amigos de Perú 21 TV, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón. Ahora vamos a tratar el tema del trasplante de córnea. ¿Qué es la córnea? ¿Por qué se atrofia? ¿Cuáles son las causas y por qué muchos pacientes o por qué los médicos empiezan a solicitar el trasplante de la córnea para sus pacientes? Bueno, para eso ya estamos aquí en el set de Perú 21 TV con Rubén Berrospi, especialista de oftálmica clínica de la visión. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. En principio, muchas gracias al medio de Perú 21 por esta entrevista para aclarar una serie de conceptos que la gente puede tener un poco distorsionados, ¿no? ¿Qué es la córnea y por qué es tan importante en el funcionamiento del ojo? El ojo está formado por una serie de capas. La capa externa, en la parte anterior está la córnea y otra parte interna que está pues la vascularización, o sea, las venas y arterias, y otra la parte nerviosa que hace ver al paciente. La córnea es como si fuera la luna de un reloj, transparente y clarita para que la imagen que llegue traspase la córnea y no se distorsione y llegue bien, cosa que uno puede ver. Cuando un paciente tiene un problema de transparencia de la córnea, porque tiene una cicatriz, una úlcera, una enfermedad, un golpe, la córnea ya está opaca, entonces ya no puede ver el paciente ver. Entonces la idea es cambiar esa córnea. ¿Y el tejido de la córnea es muy solicitado aquí en nuestro país? ¿Cómo es la situación? Lo que pasa es de que el ojo está muy expuesto. Hay mucho traumatismo y depende de las regiones, hay muchos problemas de tipo infeccioso, sea en las selvas, en el norte del Perú, donde el calor produce muchas úlceras, o sea, una herida de la córnea, y esa herida de la córnea, cuando cicatriza, deja una nube, una mancha blanca que ya no permite ver al paciente. Entonces sí es muy frecuente, y bueno, la única solución es pues ver la forma de nuevamente hacer transparente la parte anterior del ojo, para que el paciente pueda ver. Y la solución es una córnea. ¿Un trasplante? Un trasplante. ¿Y cuántos pacientes requieren de un trasplante de córnea en nuestro país? Nosotros tenemos un problema de donación. Estamos en la semana de avisar, comunicar a la gente y al público en general, pues que este es el día de la donación de tejidos. Y dentro de esa donación está la donación de córneas para poder ayudar a un paciente. Lamentablemente en Perú hay mucha gente que requiere trasplante y lamentablemente también hay mucha gente que no puede recibirlos porque no hay tejido. Tenemos solamente un banco de ojos en el INO que no se da abasto. El INO debe tener pues no sé cuántos pacientes, pero muchos, por no decir cientos o miles, en espera de trasplante y reciben córneas en un promedio muy bajo mensual, o sea que tienen una lista de espera extremadamente larga. Hay pacientes que tienen que esperar 2, 3, 4, 5 años para un trasplante, pudiendo hacérselo, pues, entre comillas, entre una semana, si es que tenemos el tejido. Muy bien. ¿Y en nuestro país se ha tomado conciencia, las autoridades, el Ministerio de Salud como tal, se ha tomado conciencia de la importancia que es este tejido? ¿Usted cree a su juicio? Definitivamente hay necesidades grandes. La parte, digamos, del Ministerio de Salud o las organizaciones relacionadas con tejido de donaciones está activa, pero el problema pues es que la donación de tejidos y de órganos es una cosa totalmente voluntaria. Entonces, cuando no hay la voluntad no se puede. Y aún tenemos un problema de que tú en tu licencia de manejar, en el brevete que llamamos, dice donación sí, pero el paciente cuando fallece y uno va a pedir la córnea, la familia se niega. En el DNI. En el DNI. Así es, No, en el DNI dice que sí, o sea que el paciente sí, yo quiero donar mi córnea o mi tejido cuando fallezco o cuando muera. Pero cuando él fallece, él ya pues, entre comillas, ya no existe. Y la familia es la heredera, entonces la familia dice que no, no quiero que le saquen nada y no se puede hacer nada. En una época pues hubo una autorización en la cual toda persona que fallecía accidentalmente, o sea que tenía que ir a la morgue que le hagan una autopsia, se podía obtener los tejidos
pero después hubo problemas en cuanto a la familia igualmente, entonces no se podía obtener la córnea y es complicado. ¿Y qué pasa en un paciente, por ejemplo, que está un montón de tiempo esperando por un trasplante de córnea y no logra hacerse ese trasplante? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Deja de ver? Básicamente hacemos un trasplante cuando el paciente no puede ver. O sea que esa visión muy disminuida se va a quedar así hasta que fallezca. Lamentablemente es así. ¿Cuántos peruanos están en esta condición? Yo diría que muchos peruanos. Tengo entendido que la lista de espera en trasplante de córnea o de tejidos en general, son más de 2.000 o 2.500 pacientes. Y pues tú tienes un par o 5 donaciones al mes, no alcanza para nada y eso cada vez aumenta, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son las principales afecciones, por ejemplo, que puede desencadenar que la córnea se arruine? Ok. La fundamental es que haya infecciones. Es muy frecuente que por X razones, sea porque ha tenido un golpe o ha tenido un pequeño accidente, la córnea se ulcera, o sea, se le hace una pequeña herida y esa herida se puede infectar, o si la herida es muy profunda, deja una nube, o que le llamamos nosotros un leucoma, o sea, que no puede ver. Y eso es frecuente, lamentablemente. O sea, por ejemplo, pongámonos en el hipotético caso porque ha pasado. Nos cae un pelotazo en el parque y nos da en la cara y nos queda el ojo doliendo. ¿Podría realizarse o producirse una herida en la córnea? Claro. Incluso hay gente que usa lente de contacto y a veces porque no los usa adecuadamente, ese lente de contacto al quitárselos hace inflamar el ojo, se inflama el ojo y esa inflamación produce una úlcera y esa úlcera produce una nube. Y entonces ese ojito ya no ve bien y algunas veces hay que hacer operaciones de ese tipo de trasplante. Y luego del trasplante de la córnea, ¿cuáles son los riesgos o las complicaciones que están asociadas a este trasplante? La cirugía de trasplante, como cualquier cirugía, está sujeta a una serie de pasos. Primero, pues, que la cirugía sea realizada adecuadamente. Uno. Segundo, que reciba los medicamentos postoperatorios adecuados. Tercero, que el paciente pues siga las indicaciones adecuadas que son dadas para que evite infecciones. Y la cuarta, si es que hay alguna reacción adversa, regresando a su médico para que pueda el diagnóstico cuál es la causa y poder tratarla. Y ir al médico si es que nos golpeamos esta zona del rostro inmediatamente para que nos revisen, ¿no? Porque muchas veces lo dejamos pasar. Ay, me quedó doliendo, pero ya se me va a pasar. Y no es así, no vamos al médico, ¿verdad? No es infrecuente que venga un paciente y diga, doctor, mi ojito derecho está malo porque tuve un accidente hace 2 meses y bueno, estuvo un poquito mal, pero ya se fue pasando el tiempo y venga para que me vea. Entonces ha venido 2 meses después de haber tenido un problema y ese problema ha podido ser resuelto al segundo o tercer día adecuadamente y 100% de recuperación. Pero el tiempo hace pues de que haya más inflamación, hay una infección, hay una cicatrización anormal que produzca opacidad. Entonces ya hay que manejarlo de otra forma. ¿Escucharon? ¿Han tomado nota? Aquí el doctor nos está jalando las orejas porque apenas nosotros tengamos un problema en el ojo, un golpe, tenemos que asistir al oftalmólogo para que nos revise. Es muy importante esto antes de que siga avanzando de manera silenciosa y después ya tengamos el problema mayor. No, definitivamente. Lamentablemente nosotros, en general la población va al médico no para prevenirse, porque lo ideal es prevención. Claro. Porque la prevención es, primero, te soluciona un problema rápidamente y segundo, evita gastos mayores, seas personalmente o sea en los servicios de salud, no tienen que hospitalizarle, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es prevención y después, al primer signo de molestia, pues ir a ver al médico, no solamente por los ojitos, sino por cualquier parte de tu organismo que te esté molestando, te dé síntomas que antes no los tenías. Claro. Muchísimas gracias, doctor Berrospi, por estar aquí con nosotros en el CEDE Perú 21, por ilustrarnos sobre la importancia que es cuidarnos también sobre el trasplante de la córnea y poner el foco, la atención
que merece, porque hay muchos pacientes en estos momentos que están en espera y nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia de ser donantes, si es que podemos, claro está. Bueno, nuevamente agradecer a ustedes por esta invocación que quiero hacer a la audiencia en general, y también en Oftálmica agradece que ustedes nos inviten para participar en el apoyo a la educación visual de los pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Berrospi. Nuevamente nosotros vamos a regresar más adelante con más información.